Rafa, pues uno de los temas que tenemos ahí en nuestra lista de temas a tocar en un futuro, que por cierto, si tienen temas que quieran que toquemos, nos pueden mandar tweet, Sí, sí dejar les hacemos caso. comentarios. Sí, le hacemos Ujú. caso porque pues luego ya no sabemos de qué hablar. Y este es un tema que hemos discutido varias veces, que Sí. son las zonas de la Ciudad de México. En realidad es un tema, Y Pepe, del espacio-tiempo y cómo hay dimensiones paralelas y como bien dijo Albert Einstein, todo es relativo. todo es relativo. Nosotros también, nuestro punto de vista es un poco, bueno, no sé el tuyo, pero el mío sí es un poco cerrado. No, Ajá. no voy a hablar por ti, ¿no? O sea, Yo porque sí soy, hay, yo soy, hay Pepe, muchas zonas de la Ciudad de yo México soy que yo el señor no, flexibilidad cognitiva y adaptabilidad. no, 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 no. El señor Ahorita flexibilidad hablamos, cognitiva y adaptabilidad. pero justo un Ajá. tema que hemos tocado muchas veces fuera del programa y de repente en el programa es este, estas cosas de cómo el espacio y el tiempo tienen diferentes formas. Yo me acuerdo muy chavito cuando empezaba a manejar y a tener yo que moverme, que usaba el guía Roji, Sí, ¿no? señor. El Google Maps análogo. Ujú. Y era muy bueno con el guía Roji, pero todo el mundo tenía diferentes formas de explicarte la ciudad, ¿no? Mi papá, me acuerdo que era muy así de, "Ay, es muy fácil, o sea, están los 7 ejes que van de sur a norte y los 5 ejes que van de este a oeste, y entonces, pues si vas para arriba o para abajo, pues agarras el 2, el 7 o el no sé qué", y yo así de, no entiendo nada, ¿no? Ajá. Y entonces aprendías a hacer lo que yo le llamaba como puntos de referencia, y entonces yo sabía ir pues a mi universidad, que era en el TEC en Xochimilco. Yo vivía por periférico y viaducto, entonces para mí yo sabía agarrar todo el periférico, ¿no? Para llegar a Vaqueritos y ahí era el TEC. Entonces No, no, ese estaba no. fácil. Era otra época, Pepe, y además, o sea, ajá. Y luego me acuerdo que para casas de mis amigos que vivían muchos en Cuapa, pues yo agarraba Viaducto, Tlalpan y Churubusco y llegaba, ¿no? Pero un día llegué por Vaqueritos a Cuapa, o sea, me bajé en ahí Calzada del Hueso y esas cosas. Ujú. Y fue como un hoyo negro descubrir que por ahí también podía llegar al mismo punto de la ciudad. No, 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 es una locura. Ujú. Entonces, me pasa lo que a mi papá hace ahorita, por ejemplo. O sea, mi papá tiene su camino a Polanco y ese es su camino a Polanco. No importa dónde esté, no importa cuánto tráfico hay en ese camino. O sea, si alguien dice así, cerramos Parque Lira, ya no hay más opciones para mi papá, ¿no? O No, sea, saque el además, Waze, hay una generación, y sobre todo hace unos años que empezaba el tema del Waze, era un insulto que les dijeras, es que el Waze dice que podemos cortar por esta calle sí, a la no, no, derecha. no, 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 no. No, ¿Qué vas tú a no ver el sabes, no, Waze? no vamos a llegar a ningún lado. Y luego, por supuesto, tomas la calle a la derecha, evidentemente hay tráfico. O sea, si te lo está diciendo el Waze que tomes la vía secundaria, era porque la primaria estaba detenida y Por la secundaria supuesto. estaba complicada. Sí, No, sí, sí. ya hubiéramos llegado, no sé qué, aquí date vuelta a la izquierda para que no regrese. Voy a seguir el mapa, voy a seguir el mapa. Y luego nos Ah, hicimos bueno, yo me hice completamente inútil. completamente, como debe de ser. No me acuerdo, una vez estábamos en casa de unos tíos y me dice mi hermano, ¿vas para tu casa? Sí. ¿Por dónde te vas a ir? Por Por la donde línea diga el mapa. morada. Por la Sí. línea morada que dice a Ujú, dónde, ujú. ¿no? O sea, y luego, y ya ni veo por dónde estoy. Yo, desde que vivo acá en la del Valle, que voy a trabajar allá a la Roma, al CCT muy seguido, Sí. pues me manda por Eje Central y luego ahí por Lázaro, bueno, Lázaro Cárdenas, y luego por la Cámara de no sé qué. O sea, paso por muchos lugares y esa es mi ruta de todos los días. Esa era mi ruta absolutamente todos los días. Pues un día, después de meses de ir todos los días en la misma ruta, no traía datos. Y entonces el güey Mm. no jalaba. No supe irme. O sea, supe llegar porque dije, bueno, pues puedo agarrar todo eje 1. Pude llegar, pero Ujú. no pude irme por esa ruta que tomaba todos los días porque no me la sé. O sea, la Claro. tomo diario
Y dije, no, no me voy a aventurar así. Sentía que, o sea, como que iba para acá y sentía que iba como Jedi, así, de sentiré así en mi Sí, espíritu, así, sí, sí, ¿cuándo es la vuelta a la izquierda, claro. no? Y de repente lo es, o sea, y de Sí, repente la llegas voy a a la reconocer, tiendita, ¿no? sí, llegas a la tiendita de la izquierda, das vuelta a la izquierda y ya. O sea, es que así funciona. Bueno, todo eso que tú viviste, Pepe, súmale que algunos llegamos con nuestra caja de huevo a averiguar qué demonios es la Ciudad de México. Tú no sabes lo que es eso, Pepe. No sabes Sí, lo que no, es no, no, sentirse no. extranjero en la Ciudad de México. O sea, Sí, yo me encantaba moverme en metro más chavo. Ahorita ya no, ya soy un fresa privilegiado que se mueve en coche. bueno. Este, pero me encantaba a mí el metro porque era, no, o sea, a mí no me subas un camión porque me da pánico que no sepa la ruta, que, o sea, sus cartoncitos que dicen, no sé qué, cuando alguien me quería explicar a qué camión subirme era así de, no, no me digas eso, por favor. Ay, no, 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 no. O sea, No, a mí me súbete uno que pasaba, diga, sí, a mí me pasaba mucho que era de quién me deja en un metro. O sea, no me importa en cuál. O sea, no me importa si estoy en veleros, si estoy en sí, velódromos, si estoy en. ¿No? Tú déjame en un metro, porque realmente el metro está muy bien pensado, con muy sus, bien con sus diseñado. cositas, tiene sus detalles, ¿verdad? A veces, no. Bueno, hubo un tiempo, Pepe, en el que era chiste llegar tarde al trabajo y decir que habías llegado tarde porque al metro se le había ponchado la llanta. Ujú, Porque ujú. hubo un tiempo en el que al metro no se le ponchaba la llanta, no se detenía. O sea, una vez que pisabas el metro era un sistema altamente eficiente y te trasladabas. Hoy Y en no día si estoy dices defendiendo, no, no, no estoy diciendo esto posturas por de nada. defender, yo no estoy defendiendo a nadie, me parece unas tragedias lo que ha pasado, y debe de haber responsables y demás. Pero sí es el sistema, o sea, yo cuando me fui a vivir tanto cuando vivía en Australia, cuando vivía en Canadá, muy primermundistas, muy tu metro de viaje a $5, ¿no? Ay, no, es O una sea, en vez cosa de horrible. $5 era viaje de $5. Sí, Que yo como estudiante sí tenía mi tarjetita de ilimitados por $30 al mes, que era una sí, maravilla, sí. pero a fin de cuentas, pero había 6 líneas, pasaba cada 20 minutos un tren, o sea, si se te iba, ahora sí que si se te iba el tren, o sea, sabías que había que esperar, a veces te convenía, o sea, si llegabas y acababa de irse el tren, Ujú. hacías cuentas y a veces te convenía subir, o sea, salirte y caminarle. No, Porque y a de aquí a veces que, muchas ciudades que pasan varias rutas por el mismo túnel. sí, sí, ¿No? Y sí. entonces estás en el túnel y tienes que ver si es la ruta verde o la amarilla o la roja, porque No, y una hasta además se dices, pasa rapidísimo ay, hacia qué no sé dónde. organización, dice exactamente a qué hora va a pasar el tren. Pues sí, porque pasan 5 y te dicen, este pasa a las 5:10. O sea, en México, ¿cuándo va a haber un letrero que dice, tu siguiente tren pasa en 3 minutos? No, pues, pasa lo más seguido que pueda, ¿no? O sea, y es Claro. bien seguido. O sea, entonces la cantidad de gente, la cantidad de líneas, de estaciones, de trenes y de continuidad que tiene el metro de la Ciudad de México no lo tiene, ahora sí que no lo tiene ni Obama, No lo tiene ¿no? ni O sea, Obama. Ajá, ajá, ajá. entonces sí es una maravilla de transporte. Yo cuando viví en otros lugares dije, ay, ojalá todo fuera como el metro de la Ciudad de México, que de verdad, llegas a donde sea en metro, no tienes que caminar más de un Y por kilómetro para 5 llegar a una pesos. estación, $5, o sea, es una absoluta maravilla Ujú. en ese sentido, ¿no? Sí. Obviamente, pues ahora somos un montón, también hay muchos robos, también hay muchas cosas muy incómodas y Y ahora, el, pues y el tema parece del que, mantenimiento, que sí y ha ahora el sido una tema del tragedia. mantenimiento, ahora es una verdadera tragedia, ¿no? Ujú, Pero ujú. aún así o sea, nos hace navegar una ciudad bastante complicada y alguna vez vi un mapa de la Ciudad de México que venía así como por colonias, Ok. con otros nombres, ¿no? De cómo más bien los conocemos. Entonces la Condesa era Perrolandia, la Roma Ok. era Gringolandia, Ok. y cositas así, y todo y afuera decía peligro, peligro, peligro. Muy privilegiado esto, ¿no? O sea, porque luego decimos, ay, es que la Mexico City is beautiful. Y la Mexico Mm. City es así, la Roma, la Condesa, punto que la Juárez, Polanco, Narvarte y todo lo demás es así como.
el resto del y el mundo. resto del mundo, ¿no? O sea, Sí. como gringos que no saben que existe el resto del mundo. Pero yo siempre me he tenido que atravesar muchos, es normal para mí atravesar mucho la Ciudad de México. Y entonces mis parámetros de qué es lejos y qué es cerca, la verdad es que han estado bastante tranquilos, ¿no? O sea, A como, ver, y aquí quiero empezar a meter argumentos, porque hemos discutido muchas veces de lo que es lejos y lo que es cerca. Es una ciudad muy grande y muy complicada. Es complicada en sus vías de comunicación, es complicada en la cantidad de gente que tiene, es complicada en las distancias que tiene, ¿no? O sea, recién ahora que fui a Monterrey a dar conferencia allá, pues me prestaron un auto y fui de lado a lado de la ciudad en 25 minutos. O sea, claro, y además un poco medio perdido, medio con el mapa. Fui al otro lado de la ciudad. Aquí hay sí. veces que llegar a la plaza comercial más inmediata, que en mi caso es Perisur, me lleva 25 minutos y es la inmediata siguiente. O O sea, sea, podrías caminar 20 minutos a Perisur podría probablemente. O caminar sea, 15 sí, por donde vives, o sea, 15 minutos. A veces si le echo ganitas, 10 y si me voy en bici 5. Y en auto te puede llevar 25 minutos o 40 minutos llegar al lugar. Y oye, Rafa, pues deja el auto y camina. Sí, brother, pues que de ahí tengo que ir a no sé dónde o nada más lo marco como punto de referencia porque en realidad voy a otro lado y no, o tengo que cargar, o sea, voy al súper o cosas que dices. o O sea, voy sí, a decir, ahora que ¿no? lo pienso, o sea, estamos a punto de hablar y representar a una parte de la población que no necesariamente representa a todas, pero creo que para estas alturas, ya que hablamos de qué iPhone comprarse, podemos asumir que nuestro público, Vamos a asumir que tenemos este, auto. pues no necesariamente, pero pues sí, que estás en un entorno donde tienes posibilidades de decidir moverte en auto a donde vas a trabajar, ¿no? Entonces, Ahora, ¿qué es un grueso de la población de la Ciudad de México? O sea, somos un friego los que estamos en auto y además es muy interesante que el promedio de usuarios del vehículo es 1.2. Casi todas las personas van solitas. sí, sí, sí. Pero yo no sé si la mayoría de la gente, o sea, en teatro, en una compañía de 100 personas, Ujú, que es un musical, por ejemplo, el último en el que ujú, trabajé, yo creo que llegan a trabajar a una función entre 80 y 100 personas, sí, de las cuales 30 llegan en coche, yo creo, ujú, sí, ¿no? pero somos un friego los coches que hay en la Ciudad de Sí, sí, México. sí. Y O sea, también es un friego la gente que se mueve en... No, y hay gente que de verdad, yo hay veces, como cada vez que me quejo de esto y luego platico con mis técnicos y digo, ay, ya no me voy a quejar, ¿no? O sea, porque tienen que hacer 3 horas de camino en transporte público para llegar a trabajar, ¿no? Y lo dices, cual híjole, no invalida el resto de las experiencias. Y a ver, sí, sí, hoy en día que estoy cerca de mis 40 años tengo auto, sí, pero yo llegué a la Ciudad de México a estudiar y llegué a pie y yo me trasladaba todos los fines de semana de la Ciudad de México, de Tlalpan, del sur, en San Fernando, en la Facultad de Medicina, a Toluca, y entonces pues era agarrar camión y luego metro y luego camión y luego bajarte y luego caminarle, o oye, sea, ¿y por qué te hiciste tan fan del sur-sur? O sea, ¿por porque mi qué? vida se desarrolló en la zona de hospitales. O sea, yo llegué en 2004 a estudiar medicina en La Salle, en Tlalpan, y realmente terminé mi formación médica en 2015. Entonces, Ok, fueron muchos años en los que viví o en La Salle o en la zona de hospitales. ya, Entonces, sí, pues es súper sur. hice una vida en el sur, y mis amigos del circo y el mundo del teatro, pues eran los payasos del centro de Tlalpan. O sea, hice una vida en el sur. Y yo, de hecho, yo quisiera vivir en Tlalpan, vivo en Coyoacán, pero, pero a mí me gustaría empujarme tantito más para allá y me encanta. Y hoy en día que además de tener vehículos, soy un hombre ermitaño, me encanta estar lejos de todos y de la civilización y de todo,
y cuando necesito trasladarme. Pero por supuesto va incluido siempre una queja de por qué lo hacen tan lejos en Coyoacán. ¿Qué les pasa? Sí, 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 ¿no? Y ¿No? para ti Coyoacán ya es el norte de la ciudad, El habíamos norte de la establecido. ciudad. Bueno, el centro. Quedamos que Coyoacán era el centro de la Sí. ciudad Coyoacán es el y centro ya de la la del ciudad, tu Valle casa, era sí, el el norte. norte de la ciudad. El límite de mi universo es Ah. viaducto, ¿no? Hasta ya de viaducto para Sí, abajo Parque todo Delta te es pedí casi, casi que fueras con pasaporte, exacto. ¿no? Pero si hubiera sido del otro lado, entonces sí ya saco pasaporte y todo el asunto. No, fíjate que yo nací y crecí en la Kobe Tacubaya, porque por malo bien que te vaya, no hay como No hay como Tacubaya. Tacubaya. Este, y estudiaba en Xochimilco. Entonces, de entrada para mí, pues ya era agarrar así, ¿no? Y en Xochimilco todos mis amigos vivían, pues sí, ya los que más al norte vivían en la del Valle justamente, Ujú. pero pues realmente vivía mucha gente en Cuapa, vivía mucha gente ahí por Perisur, ¿no? ¿Cómo Sí, se las llaman? Todo esto, águilas y tal, Churubusco, las y Águilas, ujú, ¿no? O sea, ujú. muchas de estas zonas. Y entonces para mí era muy normal ir desde Calzada del Hueso, todo eso, ir desde Viaducto y Periférico, desde Tacubaya hasta el sur, pero pues también me quedaba muy cerca Polanco, me quedaba muy cerca Periférico Norte, o sea, es que vivir al lado del periférico pues era muy cómodo, Sí, porque te conecta con las zonas ¿no? de la Pum, en ciudad dos muy pronto. patadas subía o cruzaba por Constituyentes y ya estaba en Chapultepec, Lomas, todo ese asunto. Entonces para mí siempre fue un lugar muy céntrico. Y cuando termino de estudiar y empiezo a hacer teatro, que te toca trabajar por diferentes teatros de toda la ciudad, que unos están más al sur, otros están más al norte, otros están más en el centro. Mucho, pues es zona centro, ¿no? Mucho es la San Rafael, la Juárez, la Roma ahí pegándole más hacia, no la Roma gringa, sino la Roma todavía mexicana, Ujú. Ajá, que ahorita hablamos de ese fenómeno. ajá. Eh, entonces, para mí siempre ha sido muy normal moverme por toda la ciudad y de hecho para mí yo sentía que la del Valle y esta zona ya era sur, ¿no? O sea, a mí ya me parecía que iba a venirme a vivir al sur porque estaba más cerca del Teatro Insurgentes, Sí, y del sí Parque de es, los ¿no? O sea, Venados, a ¿no? O ver, sea, siendo estrictos, si consideras el Zócalo como el centro de la ciudad, que para mí de ninguna manera en mi cabeza eso es realista, o sea, no hay manera, pero bueno, pues de ahí para abajo, pues todo es sur, y entonces, pues tiene sur un buen rato, pues sí, desde Parque Delta, ¿no? Desde ciertas zonas ahí hasta lo más al sur que se te sí, ocurra, que es y como la del otra Valle sí ciudad, está en el sur. es impresionante cómo es como otra ciudad. Y conozco a mucha gente, mis amigos de Xochimilco como tú, que no tratan de no salirse de este círculo. Y luego hace 5 años empiezo a dar clase en el TEC Estado de México, Ujú, que es norte, 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 que el lago de Guadalajara. O sea, pasas Toreo, pasas Torres de Satélite, estás más hacia la salida a Querétaro que hacia cualquier otro lugar. Lago de ujú. Guadalupe y luego agarras Lago de Guadalupe y son varios kilómetros del Lago de Guadalupe hasta llegar al TEC, ¿no? No, 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 no. Y y en el mismo tiempo trabajé un año entero haciendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos de la comunidad judía, que el Centro Deportivo Israelita está ahí en Periférico Norte, enfrente del Toreo. Ujú, Y entonces iba ahí muy seguido. Entonces fue una etapa de mi vida donde diario agarraba yo así para el sur. Recién mudado aquí trabajé en el Rey León, en Polanco. Entonces de repente como que mi panorama de trabajo se abrió tanto que pasaron dos fenómenos. Uno, ya nada me parece lejos, o sea, como que no me causa pesadez nada, ¿no? ujú. Iba a Zona Esmeralda a entrenar a Utelo, también varios años. Entonces, o sea, para mí agarrar así una hora de periférico se volvió algo relativamente posible. Cotidiano, normal, sí. Y sí, como que me dio esta libertad de sentir que a donde fuera con el Waze yo podía llegar sin pedos. El problema fue que también me dio la impresión de que yo llegaba en media hora donde fuera. Pues es que si estás justo, siento yo, para mí en la del Valle, en un lugar muy céntrico, y sí media hora, que media hora pueden ser 20 minutos o 35 minutos, pero sí más o menos
es un tiempo relativamente normal para llegar a cualquier lugar. Yo lo que te iba a decir es que en mi caso, por un lado, tengo dos experiencias, ¿no? Mucho tiempo antes de que trabajara yo, toda la parte de estudiante, pues fue trasladarse. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina teníamos que ir a varios hospitales. Entonces teníamos que ir, sí, a la zona de hospitales, pero también podíamos ir al Hospital General o podíamos ir a La Raza o podíamos ir o sea, a donde me digas, al ABC de observatorio o no. Y entonces yo así conocí mucho la ciudad. Yo conocí mucho la ciudad pues por los hospitales, por mis amigos del circo y tal, pero era una época en la que pues eres estudiante, traía yo un buen libro, me subí al metro, o si ya me sabía el camioncito en cuestión, pues al camioncito, y había que esperar ahí un poco a que se liberara un asiento, y una vez que se liberara el asiento, pues era sacar el libro y leer. Y para mí era una perspectiva muy diferente de la distancia y el tiempo, porque tenía que ser eso. Hoy en día, que mi agenda está súper saturada y que yo soy el que tiene que ir manejando con el gusto de poder ir manejando, pero digo yo, no, lo menos que puede estar yo atorado en el tema del tráfico. Y entonces se dio un fenómeno muy diferente. Yo sé que hay N cantidad de circunstancias, pero yo sí hago todo el esfuerzo posible por reducir al máximo mis tiempos de traslado. Entonces, el otro día, Rina, amiga tuya, que me hizo el honor de Ah, invitarme sí. a su programa, me invitó y la cabina de radio está en Polanco. Y yo dije, pero ni de chiste voy a pasar más de 25 minutos en el auto. O sea, pero no hay manera. Pero para hacer eso, te tienes que ir 6:30 de la mañana. Yo como soy hiper matutino, 6:30 de la mañana estoy listísimo para agarrar mi auto y llegar en 25 minutos a Polanco, en vez de irme a las 8 de la mañana y hacerme una hora. O sea, pero para mí es que no hay manera, simplemente no hay manera. Entonces me voy tempranito y ya por allá desayuno, hago, contesto correos, lo que quieras. Cuando yo hice el servicio social, me tocó hacerlo por el aeropuerto de la Ciudad de México, al lado, de hecho, está, o sea, prácticamente es cruzando la avenida, está la clínica 14 del IMSS, y entonces tenía que ir durante un año todos los días al aeropuerto. Pues todos los días era pararse antes que todos los demás para hacer el menor tiempo posible, y llegaba a un gimnasio muy sencillo que estaba ahí cerca en la zona, y llegaba y hacía ejercicio en el gimnasio, terminaba tal y estaba listo para, pero a mí esta idea de estar atorado en el tráfico de verdad que no me gusta, pero para nada. Ya sé, yo fíjate que ahora mis experiencias tienen que ver con el segundo piso. Ujú. Entonces, yo para ir hasta el Estado de México, bueno, ahorita estoy tomando un curso en la Academia de Lengua de Señas Mexicano Sí, en Xochimilco. Entonces, mi curso es lunes y es que es miércoles de una 2 locura, Pepe. O sea, presencial. ahorita te cuento de mis clases de baile, dale, ajá, Y entonces es de 12 a 1 en Xochimilco. Xochimilco, así a 3 cuadras de la Trajinera. sí. Entonces, y a la 1 tengo clase a las 3 en el TEC y yo dije, bueno, pues me voy a echar las 2 horas, ¿no? De camino desde Xochimilco hasta el Lago de Guadalupe, los miércoles. Ujú. Y entonces, resulta que hice 50 minutos, Ujú. porque te subes al segundo piso, que está Y muy te cerca y vas la subida, como y agua. navegas así por encima de la Ciudad de México. Nunca bajas, ¿no? Es impresionante, nunca bajas, nunca cambias. Cuesta una lana, pero bueno, pues es una vez a la semana. Ujú, ujú. Pero es una maravilla. Y fíjate que muchas veces yendo al TEC yo hago por lo general normal 1 hora, ¿no? Cuando hay mucho tráfico, y por lo general esa hora es media hora de llegar al periférico y media hora desde periférico a la altura de patriotismo más o menos hasta el TEC. Porque ya que te subes, pues, y voy a 80 porque ya hablamos de las fotomultas y los que han escuchado este programa mucho tiempo saben que Que somos muy amigos tenemos, y yo. O tenemos, sea, sí. que 3 veces a la semana paso 2 veces por
alrededor de 6 cámaras fotográficas que si voy a más de 80 me hacen una multa. Y si Sí. de verificación a verificación tienes más de 5 fotos de esas, te toca servicio social y una serie de cosas. Ajá. Entonces ya soy muy, muy cuidadoso. Entonces yo voy a 80, me tocan el claxon, me echan las altas, porque voy a 80 en el carril del medio, pero pues yo digo, voy al límite de velocidad de esta madre, Sí. y voy al carril del medio, así de pie, me pueden rebasar, porque se pone intensa la gente, pero bueno. Y Entre otras cosas, se ponen intensas por el tiempo y la distancia. O sea, sí, sí, sí. porque la gente tiene que trasladarse muchísimo y un baboso se le ocurre seguir las reglas de tránsito. O sea, A un baboso se le ocurre seguir las. Yo soy ese baboso que sigue las reglas de tránsito. pítenle Yo a soy ese Pepe, baboso. Soy échenle ese las baboso que se altas. enoja cuando los peatones se cruzan cuando tienen el rojo peatonal. Ajá, y etiqueten Ahora, en Twitter. Ajá, ahora aquí con aquí en Avenida Cuauhtémoc, su casa, que pusieron Metrobús, pues ahora ajá, dar vuelta a la derecha o a la izquierda en cualquiera de los carriles es una odisea. ¿No? Porque ahora dan cierto. vuelta a los que vienen del lado derecho, ahora dan vuelta a los que vienen de la izquierda, ahora está el verde para no sé qué. Y entonces cuando a ti te toca tienes como 6 segundos para pasar. O sea, tu turno dura como aproximadamente 7 segundos. Ajá. Y en esos 7 segundos, pues un peatón dice, ay, ay, perdón, ¿no? Así como, me venía cruzando por aquí la calle cuando no me tocaba, ¿no? Ajá, ajá, No te ajá. deja dar la vuelta y entonces sabemos 10 coches esperando esos 6 segundos para ver cuántos logramos pasar. Es Y al correcto. principio hay un peatón que no le deja dar vuelta y pasa un coche. Y De todos nuevo, así. es un tema de tiempos y distancias. O sea, mucho del estrés que se da en los vehículos y demás. Y en esto incluyo al chofer del microbús, e incluyo a todos, ¿no? O sea, es el asunto de, "Ah, yo tengo que pasar". Y hay una angustia y un pleito. Y es muy curioso porque además está científicamente demostrado que mientras más amables sean los conductores, más fluye el tráfico en general. Y que Claro. mientras más aceleras y frenas y te metes y avientas lámina y no sé qué, menos fluye el tráfico en general. Yo una vez que entendí eso, digo que yo insisto, yo trato de ir con todo el tiempo del mundo, de no meterme en estrés, tal, pero trato de ser hiper amable, hiper caballeroso, y si a alguien le urge meterse, que se metan, o sea, me da indistinto, pero mucho tiene que ver con eso, con las enormes distancias. Entonces de repente es como de, ¡Ugh! Entonces medio pasan un pequeño bloqueo y aceleran a fondo como si fuera pista de carreras, cosa que está terrible por un montón de motivos, pero se entiende, llevan tanto tiempo ahí atorado y es todos los días, ¿no? Básicamente así empieza la película de Día de Furia, diciendo, güey, ya, o sea, ya no puedo con este tráfico. Día de Furia. ¿Sí? No, nunca vi esa película. Ah, Vela es buena. Un día de furia es un peliculón clásico y comienza con un hombre blanco privilegiado que viene del trabajo y está atorado en el tráfico y pues se le viene encima todos los años de estar ahí metido en el calor. Tal. Baja un bat de la cajuela, deja el auto y empieza la película. O sea, es de decir, ya, ya, ya. Es que esto de la ciudad y sus estreses relativos, pero vaya, tiene su versión por todos lados. Ahora que fue lo del COVID, que pues por un lado nos preocupaba y por otro lado nos generaba una sensación de empatía en medio de la pandemia y la cantidad de gente que tiene que subirse al metro a las 5 de la mañana, ¿no? Porque yo me paré a las 6 de la mañana para llegar 6:30 a Polanco en mi auto, pero hay gente que se para a las 4 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a trabajar diario, o sea, es Sí, que sí, sí. hay de todo en esto, o sea, Mira, yo creo que vamos a dar ciertos tips de lo que nos sirve y lo que no nos sirve un buen libro, ajá. para manejar, para, para navegar esta ciudad, ¿no? O sea, lo que a mí me ha funcionado desde mi lugar, mis necesidades y que no siempre son para Totalmente. Elige la todo. academia de baile que más cerca esté de tu casa.
A ver, cuéntame tu academia de baile. Aquí a la vuelta, me hago 4 minutos 36 segundos en llegar, una maravilla. Y yo he tratado de tomar clases de baile muchas veces en mi vida, ya viviendo yo acá en la zona sur, digamos que vamos a decir que donde vivo hoy en día, y pues una de las escuelas era en Coapa. No había manera, o sea, no llegaba. De hecho, uno de los motivos por los cuales no he regresado a ballet después de la pandemia, pues yo estuve haciendo 5 años de ballet en la Escuela de Ballet Arte y Cultura, en EBAC, que está enfrente de Médica Sur. O sea, mi clase es 7:30 de la noche. Martes, 7:30 de la noche. Y yo estoy en Perisur. Yo creo que me tardaría un poco en sacar el mapa, pero serán 5 kilómetros, una cosa por el estilo, Sí, a lo mucho. a lo mucho. Sí, sí, sí. 40 minutos de traslado, ¿te gusta? Mínimo. No, y O más sea, es ahora. Es que es ahora. O sea, oh, vuelvo, perdón con mis ejemplos del TEC, pero pues es mi vida. Entonces, igual yo salgo a las 6 de dar es mi clase. vida y es mi podcast. Ajá. Salgo a las 6 de dar clase. Nada más llegar al periférico me toma por lo menos media hora. Te estoy hablando que es 1,5 kilómetros de periférico, 2 kilómetros para llegar al periférico norte, allá en el norte. Luego de regreso no hay segundo piso hasta que llegas a Lomas Verdes. Entonces otro rato para llegar a Lomas Verdes. Me subo al segundo piso, navego así hasta viaducto y periférico. Y nomás de bajarme ahí por el Costco y dar la vuelta y de eje, o sea, de periférico y eje 6 a la del Valle, que ya es prácticamente, pues ya cruzas Insurgentes y es la del Valle, y pues llegar a División es nada. Ujú. Me he echado hasta una hora en todo ese proceso de toda la gente que a las 7:30 está llegando a su casa. Ya saqué el mapa. Son 2.6 kilómetros de distancia. O sea, caminado leve, te harías media hora caminando. Y caminando así. Y ahí vamos a meter yo siempre hago este comentario. Es peligroso ser un peatón en una banqueta. Caminar por una banqueta, o sea, si yo me quisiera ir caminando, tengo que arriesgar la vida varias veces. Siempre he dicho que es más seguro para el peatón ir en la calle, por eso los ves ahí en la calle caminando. Es más seguro para las bicicletas ir en la banqueta y en el auto no es seguro nada. O sea, es que es un tema. O sea, si fueran 2.6 kilómetros, vamos a pensarlos no sé cuánto sea, pero por decirte algo, de Palacio de Bellas Artes al Zócalo, dale tantito más para allá si quieres, no sé qué distancia sea, pero pues que es una calle plana, además tiene muchos andadores, fuera de que hay tráfico también para caminar, pero más o menos la puedes caminar rápido. En nada caminas 2.6 kilómetros, pero en nada caminas 2.6 kilómetros. Pero para irme yo de mi casa a mi escuela de ballet caminando, o sea, es que de verdad que la ruta, las banquetas, las subidas, las bajadas, las montañas, se vuelve bastante complicado. Y luego, bueno, por supuesto, el factor de que voy a salir de ahí, pues, mi clase es de 7:30 a 9 y ahora regrésate a las 9 de la noche caminando y pues Sí, no sí, sí, tienes no, no, la no. seguridad suficiente, más el clima y demás. O sea, y se vuelve complicado, pero de verdad que decir, híjole, le voy a dedicar 40 minutos de mi vida, o sea, voy a salir a las 7 para llegar 10 minutos tarde a la escuela, cosa que mucha gente le toca y no tiene la alternativa, pero pues ahora voy a mi escuela de verdad que está a 3 pasos, literalmente, y ha sido una maravilla. Estaba yendo a un gimnasio que está sobre periférico, en la zona de Pedregal más o menos, me podía hacer 20 minutos en llegar y estoy pensando a cambiarme a un gimnasio mucho más sencillo que está camino a mi escuela de ballet. Digo, es que el tema de los tiempos, y es aquí a la vuelta. Por eso cuando me dicen, ay, vamos a festejar algo, vamos a la Condesa, digo yo, bueno, o sea, si me avisan con 3 meses para que yo compre mis boletos y llegue allá y me hospede y todo, pues sí, pero, pero es que así de, ay, vamos a la Condesa, y luego
nunca hay lugar en la Condesa donde estacionarte y termino estacionándome en Tláhuac, brother. O sea, es que se vuelve dependiendo de las zonas y las distancias y las caminadas y todo. Fíjate que, bueno, vamos a meter tips aquí, si no, nomás nos vamos a estar quejando de la vida. Eso. Entonces, primer tip, ahorita que lo mencionaste, yo sí, ahora que mis alumnos se gradúan y me invitan a sus graduaciones, no Ujú. en todas, pero dos que me tuve que ir solo y que sé que es lejísimos y que sí me gustaría echarme un ron o un tequila. Yes. Este, Ajá. lo que he hecho es quedarme en un motel de paso muy cerca de la fiesta. Sí, sí. Entonces A ver. llego, Y creo que estarás de acuerdo conmigo. Hay que un no sabe que factor pensé fundamental. que era un hotel, que hice reservación y todo, y cuando llegué dije, ah, esto es este tipo de hotel. Digo, no era hotel garage, de esos que llegas con el coche ahí a la Pero y puerta, si sí, pero X. O bueno, sea, es que la porque limpieza de esos lugares no es como para dormir, es como para estar un rato. O sea, pero bueno, cada quien. Pero mi punto es que un Uber me hubiera costado cientos de pesos para ir y venir en Uber y me costó la mitad que pagar un cuarto ahí bastante modesto para pues nomás navegar unos cuantos metros en el coche a este lugar, dormir ahí, despertar ahí y luego ya manejar de regreso a mi casa. es que justo, a ver, creo que nuestro punto número uno y muy ad hoc con nuestro programa, planeación. Sí. O sea, hay N cantidad de circunstancias, hay N cantidad de vidas, con sus pros, con sus contras, con sus limitantes, con lo que quieras. Cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México a estudiar medicina, mi papá, que ya había hecho vida por acá y estaba más o menos por el aeropuerto, me dijo, quédate con nosotros acá. Y le dije, pero ni en drogas. O sea, del aeropuerto A donde al sea. sur, Tlalpan, ¿no? Al San Fernando estudiar medicina para llegar a clase de 7 de la mañana de anatomía. O sea, pero ni en drogas. Le dije, no, 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 no. Y yo, en ese sentido, sí soy muy adaptable. Si es mi espacio y no lo tengo que compartir con nadie, soy muy adaptable prácticamente a cualquier espacio. Entonces, renté un cuartito, pues, a 2 cuadras de La Salle. O sea, pero por supuesto. Y, y viví como en 3 o 4 lugares cerca de la escuela, uno más sencillo que el otro. O sea, hubo uno que era un cubo blanco, ¿no? El baño estaba compartido afuera en el jardín y no tenía nada, era un cubo blanco, pero encantado y fascinado de poder salir a las 10 de la noche de mi clase de bioquímica y llegar en 3 pasos a mi casa. Para mí siempre ha sido fundamental eso, pero la planeación, o sea, a lo mejor es un tema de horarios, a lo mejor es un tema de lugares para vivir, porque también hay mucha gente que dice, pues es que está en mi casa y no me muevo y mi trabajo está en no sé dónde, pero pues yo aquí veo, pues, trasládate, roomies, no roomies, lo que sea, encuentra otras vías de comunicación, pero lo que sea planeación, yo creo que vale la pena. Sí, yo también, yo he aprendido, a veces mejor que otras veces, pero a establecer como límites para mí mismo y para los demás. Ujú. Entonces, sobre todo desde que voy al TEC, tengo que establecer cuánto tiempo le puedo dedicar al traslado sin esto. Porque antes me estresaba mucho de llego, no llego, llego, no llego, llego, no llego, ¿no? Ujú. Entonces decidí que si esa iba a seguir sucediendo, yo ya no podía seguir yendo. O sea, que era demasiado estrés todos los días, esa presión aquí he hablado de la puntualidad de manera muy precavida, Sí, que creo que es importante, me dedico a la planeación, a la organización, el tiempo, entonces sí, no estoy menospreciando la puntualidad, pero muchas veces tienes que establecer reglas incluso con la puntualidad para no fallarle a nadie. Entonces yo, por ejemplo, para ir al TEC, lo más que le dedico es hora y media. Y hay puntos en el año, como cuando los niños regresan a escuela, como sí, sí, cerca de la sí. Navidad. O sea, hay momentos en el año donde hora y media no es suficiente para llegar al TEC. Y yo les he dicho a mis jefes, jefas y alumnos que me voy o sea, que yo puede que les escriba en el camino y les diga, nos vemos 3:30 en vez de las 3, ¿no? Y ese es parte del acuerdo común que se dice, que se acuerda, ¿no?
Sí. y yo voy a salir hora y media antes y casi el 90% de las veces es suficiente hasta para llegar Y en con el tiempo, entendido llegar de minutos que antes. no es que no te importe, no, pues es que no llegas. Pero el día que no llegue, yo ya no me voy a estar preocupando porque no llego, ¿no? Ujú. Y también en los regresos y así, oye, pues no sé, salgo a las 6, pues una junta a las 7 y les digo, a ver, en teoría sí, ¿no? Entonces, si quieren que sea a las 7, sepamos que tal vez llego 7:20 y todo bien. Si no podemos con que yo llegue a las 7:20 a una junta a las 7 y todo bien, entonces no puedo a las 7, Y era ¿no? lo que te Tiene iba a que ser a decir, las porque 8. por un lado es tu tiempo máximo, pero por otro lado es tu tiempo mínimo. O sea, yo tengo grabaciones, ahora entrevistas en Sonoro agendadas, y pues digo, pues mínimo le tengo que dedicar 40 minutos de colchoncito, aunque está aquí en el Teatro de los Insurgentes. Uh Pero -huh. como es una entrevista y es una cosa importante, yo tengo que estar puntual, pues mínimo le tengo que dar un colchoncito de 40 minutos. No puedo jugar tanto a la exactitud porque no voy a llegar. Entonces, por un lado, como Sí. dices, decir, y si no llego, no llegué, porque además es mi cotidianidad y acéptenlo y estemos felices con eso. Y ahí está el episodio sobre puntualidad. Pero por otro lado, también decir, pues no, o sea, no voy a poder pararme a hacer ejercicio y no sé qué y tal, porque no voy a llegar, punto, ¿no? Porque además Sí, sí, sí. mucha gente no ha terminado de hacer su planeación de decir, ay, voy aquí a la Condesa. La reunión, la junta es a las 2 de la tarde y pretendo salir de aquí al cuarto para las 2. O sea, no porque no, simplemente porque no lo planeé. Sí, y es empezar a ser como honesto en ese sentido. Sí, Como una grabación que tiene que empezar 1 hora, es así, puedo irme con media hora de colchón o no. Y si no tengo el colchón, no puedo hacer ese tipo de compromiso que no, exige esa puntualidad. sí, Entonces, y también algún punto, yo, bueno, el martes, tal vez estoy hablando yo muy por lo que me pasó el martes. Eh, el martes tuve como junta tras junta, tras junta, tras junta, tras junta, o sea, de verdad, back to back, por Zooms presenciales, y de eso que una se extendió 10 minutos, entonces llegas 10 minutos tardecito a la que sigue, pero entonces como tú fuiste el que llegó tarde, no puedes decir, oigan, ya paremos la junta porque ya quedó la hora de lo que sigue. y se te Entonces me aventé van como chocando cinco como los trenes del así, metro. como 5 al hilo, salgo 15 minutos tarde al TEC de Monterrey, me tocó un tráfico que yo no podía llegar, no traía tag, se desactivó mi tag, entonces tuve que irme sin tag. Estaba yo tratando de meterme al viaducto, iba a No. llegar ya 40 minutos tarde a mi clase. Ujú. Me orillé, respiré, Respiraste. Ajá. les escribí a mis alumnos así de, hagan este ejercicio, le hablo ahorita por teléfono a los demás, no sé qué, y me regresé a mi casa, me hice bolita, ¿no? Media hora, respiré y dije, ¿sabes qué? O sea, también es importante de repente, yo sé que puedo hacer eso ese día, ¿no? No puedo diario, pero Ajá. creo que debemos de ir estableciendo esos acuerdos Ujú. porque nuestra salud mental está ahí, vive ahí en medio, ¿no? Totalmente. No puede ser todo, sí, no puede ser todo salud mental, todo siempre, yo nunca trabajo, solo trabajo cuando me da la gana, por supuesto que no puede ser eso, No. pero sí tenemos que empezar a buscar esos acuerdos de decir, oye, pausa, ¿no? O sea, Sí. no puedo. Entonces, esa es una, como establecer esa planeación, esos límites de los máximos mínimos, Sí, y saber yo dónde lo. la puntualidad es estricta y Ujú. si tu puntualidad no va a ser estricta y no puede ser estricta para esa cita en específico, háblalo, Y dilo, yo a eso le prepáralo. llamé yo ¿No? aceptación, ¿no? O sea, por un lado planeación, que está padrísimo, pero por otro lado aceptación de decir, pues vivo en tal lado y trabajo en tal lado y estas son mis circunstancias, lléganle como quieran. O sea, ni hablar, aceptación. Pero sí la otra, y sobre todo, pues para quien pueda, creo que vale mucho la pena y mucho de los podcasts, por ejemplo, pues se escuchan en traslados y demás, pero sí llevar algo que te nutra, Sí, libros, ¿no? Y digo, ya además ya platicamos de la alimentación y los traslados y tener que trasladar comida, que es todo un tema, pero audiolibros, libros físicos, podcast, este,
trabajo pendiente que puedas adelantar en el proceso. Digo, Sí, yo soy ahora justo. muy fan del tema de los audiolibros, pero bueno, o sea, encontrar ¿qué voy a hacer mientras tanto? Sí, yo, una de las partes que más disfruto y yo creo que si no existiera este componente, no llevaría 5 años trabajando en tech, de los cuales año y medio no fui, Ujú. porque di por Zoom, que también disfruté no Que tener es que ir. una maravilla, ajá. Este, pero justo como bien dices, son los contenidos que puedo consumir, ¿no? Ahora que estoy con lengua de señas también, puedo ir practicando en el camino, ¿no? Como justo salgo de la clase y me aviento una hora de segundo piso que, si bien requiere tu atención y todo, también una de las ventajas es que vas derecho, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, no sí, tienes sí. que estar pasando por semáforos, curvas, vueltas, estar viendo el Waze, no distraerte. O sea, mientras vayas viendo adelante y vayas a una velocidad decente, realmente tu cerebro está libre de hacer un montón de cosas, Sí. ¿no? Entonces, voy con una mano libre y voy repasando mi deletreo y dos que tres cosas, ¿no? Como que voy repasando lo de la clase. Entonces, eso lo estoy disfrutando, pero tengo en mi iPhone un modo de enfoque, se llama, este, que se llama manejando. Entonces, primero tengo que apps pueden o no generarme notificaciones. Entonces, obviamente el WhatsApp está desactivado, mensajes de iMessage, que es mi gente muy cercana, sí, llamadas, sí. No, entonces eso es una, pero además en mi sistema GTD tengo una lista de cosas que puedo hacer en el coche. Por ende, o sea, no solo es ver qué puedes hacer, sino en mi planeación y en mi revisión semanal, identifico y hago una lista específica de acciones siguientes que pueden ir en el coche. Hace mucho que Ujú. no hablamos de GT de aquí, de qué es una acción siguiente, qué es un contexto, pero básicamente tengo un contexto coche o donde se llama donde sea. Y ahí pongo todas esas cosas que sé que puedo hacer por llamada telefónica, básicamente, mientras manejo o escuchar algo, escuchar un texto, hay veces que no voy a una junta, la graban y sé que es una buena cosa que debo Traes hacer, tu podcast ahí, ¿no? En el listo. TEC nos dejan hacer exámenes, cada semestre de, pues, capacitación, de manejo de riesgos con los alumnos, pues, cosas que uno tiene que hacer como maestro, que son como cursos en línea y entonces los tomo. Los mismos de Horizonte Uno, que ya está la app de Horizonte Uno. Si eres suscriptor, puedes encontrar la app en tu App Store de preferencia. Ujú. Este, y pues la razón por la que pusimos las versiones en audio de esos cursos es la gente que está tomando los cursos de Horizonte Uno que pueda tomarlos. Entonces, creo que si tu normalidad es pasar tanto tiempo así, a mí lo que me parece un desperdicio, yo con lo que no digo, nunca me meto ni les digo nada, evidentemente, a los pobres choferes de Uber, por ejemplo, pero que vienen escuchando el radio y más que el radio es puro anuncio y puro anuncio político. Y digo, tú te avientas 10 horas de estar escuchando esta Sí, información repetitiva, o sea, sí, es sí, muy sí, sí. peligroso, es muy Entre, dañino, o entre, sea, entre los anuncios spot políticos y Mamalucha, ¿no? O sea, poco sí, o espacio hay sea, para algo, ¿no? Incluso es interesante porque hoy en día realmente, pues, casi que cualquier persona trae acceso a podcasts y audiolibros gratis. sí, O sí, sí, sea, ¿no? Gratis es un decir porque, bueno, pero pues si ya traes el Uber, traes el taxi, usas el mapa, prácticamente estamos seguros de que vas a traer un teléfono con la capacidad de reproducir un podcast. Por supuesto que puedes escuchar Paguro Ideas, pero hay una infinidad de alternativas como para irte nutriendo. Vaya, hasta de comedia, no tiene que ser así de, ah, no, ahora sí, vamos sí, a sí, entender la química de las partículas de, no, 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 la cotorriza, lo que tú gustes, pero que viene definitivamente, o sea, por ejemplo, en los episodios de Sonoro hay comerciales y vienen ahí mid-rolls y vienen al principio, al final, pero si comparas la cantidad de tiempo que hay contra el radio, la cantidad de comerciales que te echas ahí, bueno, es que es indescriptible. Y habrá muchos otros podcasts y audiolibros y demás que no tienen comerciales, que es el sí, puro sí, sí. contenido limpio y claro. O sea, hasta canales de YouTube que yo sé que son una persona hablando, Ujú. lo
los pongo, ¿no? O sea, videos específicos que no tengo que ver el contenido. ¿Pero lo descargas No, en casa streameo. o qué? Acuérdate que yo sí uso muchos gigas al mes. Ya Es habíamos que hablado yo, de eso, ¿no? Creo sí, que yo tú me no dijiste gasto que en eso. tú tienes, o sea, debería de poder gastar, pero también parte de mi gusto es no estar administrando eso también, ¿no? Sí, Entonces, yo sí uso mis gigas al mes, uso cerca de 10 gigas al mes de streaming, sí, yo uso como 10 megas. donde el 80% son podcasts, yo creo, Ajá. y pues una que otra cosa que haga ahí. Entonces, Apple sí me descarga, ¿no? De repente, pues es que me suscribo a podcasts y si Ujú. no le pones manualmente que quieres que descargue los tres más recientes y luego los borre una vez que los hayas escuchado, entonces de repente se me barre eso, tengo tres podcasts nuevos y no los descargué, pero creo que el escoger el contenido, digo, la mayoría de la gente que nos está escuchando en Power Ideas probablemente nos escucha en ese contexto, ¿no? Yo, cada persona que me dice que escucha Power Ideas, nos escucha en sus traslados y demás, entonces esta no es información nueva, pero sí creo que tiene que haber una conciencia de eso para cuidarnos, cuidar el bienestar de la manejada porque te puede volver loco. Y lo mismo, vaya, si te mueves en transporte público y demás, sí es qué puedo hacer, ¿no? Ahí se presta más para que uses tus ojos. Entonces, puedes leer un libro físico, puedes, Sí, hacer una serie de cosas, tejer, ¿no? No porque sea importante, pero hacer como una manualidad, una cosa que te mantenga entretenido y que mantenga tu cerebro libre, concentrado, sí. y pues que es una manera de sacarle provecho a un mal que para muchos es inevitable, que es trasladarse. Y también sigamos fomentando el Zoom, o sea, no porque ya Y no a haya eso iba, a pandemia. eso iba, a eso iba. A ver, o sea, y yo le puse a eso, esencializa tus traslados. O sea, hay gente que ha tomado la decisión, ahora con la pandemia tuve a varios que se mudaron a Querétaro, a Mérida, y es posible, o sea, vivimos en un país hipercentralizado, o sea, sí tenemos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero genuinamente la cantidad de gente, cosas que sucede en la Ciudad de México es brutal y hay veces que por tus circunstancias te puedes mover y trasladar a otro punto de la República que es bellísima. Si puedes y quieres, hazlo, pero sí va a cambiar por completo tu vida en términos de traslados, pero por completo. Pero bueno, si estás y como yo amas esta ciudad y te encanta con todo y sus distancias y sus cosas y bueno, pues esencializa, o sea, hay cosas a las que sí y a las que a veces vale la pena hacer algún cambio para decir, ya no. Uno de los muchos motivos por los cuales yo no regreso a las consultas presenciales, digo, además de porque la gente me ha dado la confianza para seguir viniendo en un formato virtual, pero, o sea, le ahorro a la ciudad mi auto de ida y de vuelta y el de 4, 6, 8 personas de ida y de vuelta que tienen que Claro, trasladarse conmigo. Y muchas veces me ha tocado que toman la sesión en la camioneta, en el auto, en el closet, en el parque, de decir, pues mira, pues no. Y una vez me tocó dar recientemente el año pasado al final, pues una consulta en el parque que me agarró ahí en Coyoacán después de una entrevista que hicimos, no sé qué, papá, y pues te conectas y bueno, lo que se puede hacer, puntos genuinamente correctos para todos los amigos cuando tenemos una reunión y cosas por el estilo. O sea, hacer lo posible por esencializar y por planear disminuir la cantidad de horas que estamos quemando combustibles fósiles, ya sea en tu auto particular o en un transporte público, pero sí estamos también contaminando en cada momento que está el motor prendido. sí, definitivamente. No había pensado en eso como en estoy ahorrando mi presencia en la ciudad, la de muchas personas y además de otra serie de ahorros que existen. Entonces, pues yo creo que esas son buenas invitaciones. Es un tema que queríamos desahogarnos, Ajá. hablar y pónganos vaya, parece que me despido, pero sí, pásenos sus tips también de qué hacen. Con esto vamos con nuestra siguiente sección. Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena?
Pues es una tontería, pero creo que nunca hemos tocado este tema y es algo que quiero mucho y uso todos los días, que es mi purificador Purit, se llama. Es un purificador que compré hace siglos en Costco. Ok. Tengo como 8 años con él. Cada año hay que cambiarle el filtro y eso es lo que compré. Compré mi filtro de 600 pesos. Este Es de agua, purificador de agua. sí, es un filtro de agua. Hay Ujú, muchos en el mercado. Estos de Purits son de Unilever y me recomendaron mucho en su momento. Y me encanta porque pues dejé de necesitar garrafones, ¿no? O sea, casa de mis papás, décadas enteras era de cambiar garrafones, de agua. Cuando me mudo yo solo, un garrafón era mucho espacio para mi cocina. ujú, Y este filtro tiene dos tamaños, uno como el normal, que es del tamaño de un garrafón, más o menos, ujú, y el otro, se llama Compact. Me costó creo que como 1,500 pesos, y los filtros cuestan como 600 pesos cada año, lo cambias. Este, pero tengo mi sistemita donde si me va a servir un vaso de agua, pues me sirvo el vaso de la llave, lo echo al filtro y me lo sirvo. Entonces eso mantiene como todo el tiempo el filtro con agua. Este, y me gusta mucho, diario tomo agua y y como que ahorita que fui al Costco y no había filtros, lo terminé comprando en Amazon porque siempre iba al Costco a comprarlos y que ya no tienen desde hace varios meses. Como que aprecié lo que tenía, como que ese miedo de, y si ya no venden los filtros y si me descontinúan me hizo apreciar la necesidad que tengo de este aparato. Y pues nada, o sea, creo que hay unos que me llevaron al Teca, hay uno de una marca así muy multinivel que venden mucho, o sea, que como que quien te lo vende son tus amigos, no me acuerdo cómo se llama. Este, Ajá, pero nunca había tenido como este sistema de filtrados de agua. En casa de mis papás está este filtro de la cocina, ya sabes, de la llave que le lo abres conozco y, perfectamente. y Tengo una historia de terror con eso. y esos como que nunca me generaron la suficiente confianza. En mi casa, cuando yo vivía en Almoloya de Juárez, teníamos un filtro de esos y era Ujú. una maravilla. O sea, lo abrías tal. Evidentemente asumo que mis papás se encargaban del mantenimiento, no sé si mi mamá o mi papá, pero siempre teníamos el filtro y lo usábamos y tal. Y de recién que llegué acá a estudiar medicina, fuimos a estudiar a casa de una amiga y había instalado uno de esos filtros. Y entonces, ay, voy a servir mi agüita, sí, pásale, no sé qué, tal. Llego y abro, eh, eh, tomo mi vasito de agua, no sé qué, tal. Y me dice esta chica, oye, ¿de dónde tomaste agua? Yo, del filtro. Me dice, hace años que no lo usamos. Y me enseña el garrafón o el Sí, refri sí, o lo que sí. sea, y entonces abre el filtro y vuelve a salir como en la primera ocasión que me serví yo, agua transparente, e inmediatamente después empieza a salir agua horrible, pero horrible. Ya me había yo tomado eso, o sea, Verde café. el primer shot ahí de agüita fue transparente, pero el solo hecho de saber que inmediatamente la siguiente venía, evidentemente no piensas que la primera estaba limpia, ¿no? No, no, fue horrible con esa experiencia con esos filtros. Ajá, Ay, no, qué horror. Pues sí, o sea, en casa de mis papás siguen usando esos filtros de repente. Sí los cambian cada año, no sé cada cuánto lo cambian, la verdad, pero sí sé que de repente han hablado de que ya hay que cambiarlo y que va a ir alguien y que lo va a cambiar y no sé qué, ajá, pero como que nunca me inspiraron esos, ¿no? O sea, yo siempre sí. a garrafón y desde que tengo esto me encanta, te evita el estar yendo por agua, el estar pensando en el garrafón, el estar cargando por las escaleras. En las compañías de teatro, o sea, cuando estaba en Godspell en el Milán, se usan mucho los garrafones y ya van muchas obras de teatro donde les digo, oigan, pongamos un filtro, o sea, y así No, ya nos resuelves un evitamos toda montón de la problemas, producción, nos un olvidamos de los montón. garrafones De y ha cargar funcionado, del sí, sí, refil, sí. de la contaminación del producto per se, o sea, Entonces tal vez por ahí hay gente que me dice, ah, no, es usted.
ya nadie usa garrafones, pero yo sí veo mucho No, movimiento yo de uso garrafón. garrafones. Yo uso garrafón. Y, ok, pues te Vivía recomiendo un yo, filtro. es que fíjate, yo vivía por el Metro Zapata en algún momento Ujú. y tenía mi filtro y lo disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me vine para acá de regreso al sur de Coyoacán, casi esquina con periférico, y no me gusta el sabor del agua de acá. Ah, Literalmente tiene un sabor diferente y perdón, sí. no me gusta. Y entonces Pero compro el mi, mismo, ajá, ¿Mm? El perdona, mismo sí, filtro, o adelante. sea, me mudé con mi filtro. Ah, Entonces, el día lunes mi agua sabía de una manera y el día martes sabía de otra y no era que hubiera que cambiarle el filtro y tal. Ya no me acuerdo si le cambié el filtro y lo intenté. Creo que incluso compré un filtro diferente para ver si, o sea, de una marca distinta. sí. Ya no me acuerdo ahorita los detalles, pero sí me acuerdo que la conclusión fue, no me gusta el sabor del agua que hay aquí. Y pues yo Sí, soy una sola y sí, persona y no las me aguas pasa sí nada. saben diferente. Cuando Así. vivía en la Roma con mi hermano, a mí no me gustaba el olor del agua. Ujú, Cuando me bañaba con agua caliente y así, yo siento que por ahí algo no estaba bien y que ujú, me llegaba este olorcito así como a alga, ujú, y decía, "Mm". Y un día fui a un restaurante y me sirven un agua de limón, la pruebo y me sabe a eso. ujú. No. Y entonces, y no era un restaurante, o sea, no era una fondita, una cosita así que dices, ¿no? También yo, no fui al Puyol, ¿no? No, en un lugar bastante decente, ya sabes que pagué seguramente 40 pesos por esa agua de limón, ¿no? Por un Sí, agua de sí, limón. sí, sí, sí. Y entonces, le hablo al gerente y le dije, oye, no usen agua de la llave para sus bebidas. Ujú, No, ¿cómo cree que no sé qué? Le dije, esto es agua de la llave. Le dije, te puedo apostar lo que quieras. Le dije, te apuesto mi comida ujú, a que esto es agua de la llave. ujú, Y le dije, me consta, porque sea lo que sabe el agua de la llave, ¿no? ujú. Y entonces se fue y regresó y me dijo, sí, le debemos su comida. No, vaya, y digo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría se hizo un, un experimento médico para saber la calidad del agua de la llave que teníamos en el hospital y al menos las conclusiones, y confío en ellas, era que era completamente potable, te la podías tomar, no pasaba nada. Ay, pero siempre uno tiene sus, Sí, no, 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 ¿no? no. O sea, cuando vivía en Canadá y Australia, que la gente se sirve de la llave y toma, Sí, sí. era así de, híjole, no sé, Ay, yo tengo yo otros vengo de datos, otro lado, sí, vengo yo de veo otro otros lado datos. donde no Ajá. confiamos en No, estas no, no. cosas. Pero sí, por eso sigo usando garrafón y tengo mis dos garrafones y pues, digo, pues es que para mí los gestiono yo y no pasa nada y es algo que tomé la decisión y así que no. Bueno, pues ahí está la invitación y en eso gasté mi quincena. Vamos a nuestra siguiente sección. Vamos. Pepe Valdés, hashtag Adulto Challenge. Pues nada, ¿no? O sea, el tema de los traslados, como siempre lo hemos platicado, no te quedes con el default, no te quedes con lo que viene preestablecido. Piénsale si puedes cambiar las distancias o los horarios o aquello que te acompaña en el traslado o las rutas o lo que tú quieras, pero pues hay que tratar de hacer alguna modificación siempre y si no, pues acéptalo y disfrútalo y pues ya, ¿qué hacemos? Pues sí, yo le sumaría nomás a mí tener la lista de cosas que puedo hacer en el coche y cuando entro al segundo piso, abrirla y consultarla y decir, puedo hacer estas dos cosas ahorita, me ha hecho mucho más productivo en ese tiempo, entonces yo le sumaría eso. Totalmente de acuerdo. Pues nada, gracias. Si nos están escuchando en el traslado, ahí recomiéndenle al chofer que ponga Paguroideas y y nada, pues por acá mándenos fotos, lo que gusten en nuestras redes sociales y déjenos por aquí algún comentario. Y mándenos también de qué les gustaría que platicamos en el programa, como ya lo dijimos al inicio, y al final nos ayudaría muchísimo a seguir creando buen contenido para ustedes. Sí, el próximo es de inteligencia artificial, yo creo que Ah, se va a sí. poner bueno. Uy, qué bello. Ándale pues, Pepe, vámonos. Bye.